Buenos días, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Esta sesión vamos a continuar con enfermedad antimembrana basal glomerular y con las restantes de rápidamente progresivas. En cuanto a la enfermedad antimembrana basal glomerular, nos quedamos en el diagnóstico. Para el diagnóstico de esta enfermedad podemos recurrir a la solicitud de los autoanticuerpos, de los anticuerpos, perdón, contra la membrana basal glomerular. Estos anticuerpos se dirigen contra las fibras de colágeno tipo 4 que se encuentran en la membrana de filtración y también es importante que el principal, que aunque la prueba tiene una buena sensibilidad, del 70 al 99%, dependiendo de cuál es la prueba que se utilice, el método diagnóstico, el método que se mida para el inmunoensayo, el diagnóstico principalmente se hace por medio de biopsia renal. Y en la biopsia renal vamos a encontrar diferentes hallazgos dependiendo de lo que estemos evaluando. Primero, en la microscopía de luz, lo que vamos a observar es lo mismo que encontramos en el resto de las glomerulonefritis rápidamente progresivas o de las glomerulopatías crescénticas, que es la presencia de medias lunas. Medias lunas. En la inmunofluorescencia, lo que vamos a encontrar son depósitos principalmente de inmunoglobulina G a lo largo de la membrana basal, en la membrana basal glomerular. Y finalmente, lo vamos a encontrar en la microscopía electrónica, es la ruptura. Podemos encontrar en microscopía electrónica la ruptura de la membrana de filtración y inflamación difusa. Algo importante que separa a esta condición de otras glomerulopatías que hemos visto previamente o en clases anteriores es que no hay depósitos electrodensos, porque en este caso se trata de una reacción de hipersensibilidad tipo 2, por lo tanto, como es hipersensibilidad tipo 2, no hay depósitos, no hay complejos inmunes. No hay depósito de complejos inmunes y por lo tanto no vamos a encontrar esos depósitos que veíamos, por ejemplo, en la glomerulopatía membranosa. Entonces, esos son los hallazgos que vamos a encontrar en la biopsia. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de estos hallazgos con la microscopía de luz primero y luego vemos los demás. Bueno, esta radiografía que vemos aquí en la pantalla es una imagen de una hemorragia alveolar. Es la descripción de esa radiografía es usualmente, en el caso de la hemorragia alveolar, un infiltrado en vidrio despulido o vidrio deslustrado, que puede ser bastante parecido a los hallazgos observados en algunos tipos de neumonías, particularmente neumonías virales, o por ejemplo neumonías por influenza, neumonías por SARS-CoV-2 o COVID. Entonces, obviamente, en el contexto clínico apropiado, pues tenemos que considerarlo o tomarlo de acuerdo al contexto del paciente. Y ahí en este caso, por ejemplo, lo que observamos en la base derecha de la radiografía del lado izquierdo, eso que se está observando aquí es el vidrio deslustrado o el vidrio despulido. Después tenemos una imagen de tomografía de tórax en la cual igual estamos viendo un ejemplo de cómo se ve el vidrio deslustrado. Aquí en la base del pulmón del lado derecho es un claro ejemplo, creo yo, de cómo se ve el vidrio deslustrado, igual en la base del pulmón del lado izquierdo, algo similar. Y esto que estamos viendo en la pantalla son imágenes de microscopía de pacientes con glomerulonefritis rápidamente progresiva, en los cuales lo que observamos principalmente, ya que no hay una lesión patognomónica, son medias lunas que de nuevo no es una característica exclusiva de esta enfermedad, sino que se van a encontrar en todos los pacientes con glomerulonefritis rápidamente progresiva. Aquí, por ejemplo, podemos observar la media luna, lo que estoy señalando con el puntero láser. Acá de este lado, acá está la media luna. Aquí esta es la media luna. Y aquí ya vemos incluso que hubo una ruptura de la cápsula de Bowman completamente debido al proceso inflamatorio. Y acá igual, esta es la media luna.
y esto que vemos acá es la media luna. De nuevo, nada más recordar que esto no es típico, o más bien no es exclusivo de esta condición. Todas las rápidamente progresivas van a producir, o vamos a encontrar medias lunas en todas las rápidamente progresivas. Igual acá son más medias lunas. Dependiendo de la cantidad de medias lunas que presente el paciente, entre mayor sea la cantidad o mayor la cantidad de glómerulos afectados con medias lunas, peor el pronóstico o más bien el grado de enfermedad renal crónica que va a quedar, con el que va a quedar el paciente posterior al tratamiento. Igual acá, y aquí, esta no es como que la imagen más clara de inmunofluorescencia, acá hay unas más claras, en las cuales vamos a observar que hay depósitos de IgG, principalmente a lo largo de toda la membrana de filtración. Casi no hay depósitos mesangiales, y los depósitos o de IgG4 en este caso se dividen contra las fibras de colágeno tipo 4 que se encuentran en la capa intermedia de la membrana de filtración, o sea, la membrana basal, y por lo tanto casi siempre va a haber una línea continua a lo largo de toda la membrana de filtración inmunofluorescente, que es característica de esta condición. Y aquí lo que estamos viendo igual son más ejemplos, nada más para recalcar. Acá estaría, o acá lo que está del lado derecho en la imagen del lado izquierdo, sería la media luna, y esto que estamos viendo aquí son los depósitos de IgG a lo largo de toda la membrana de filtración. Igual acá, todo lo que estamos viendo acá en la parte superior es la media luna, y estos son los depósitos de IgG a lo largo de la membrana de filtración en este glomérulo afectado. Y estas son más imágenes de lo mismo, más inmunofluorescencia, son ejemplos similares, no hay realmente muchísimo más que agregar. Y aquí en estas imágenes de microscopía electrónica hay un par de cosas importantes que señalar. Primero, no hay depósitos electrodensos, que es algo muy importante. En la imagen del lado izquierdo, esta es la parte endotelial de la barrera de filtración, o sea, aquí es donde esto es el endotelio fenestrado. Aquí vemos simplemente un engrosamiento difuso de la membrana basal con una porción electrolúcida, que sería esta parte, que es característica o típica de los depósitos de IgG en esta parte de la barrera. Pero algo importante de nuevo es que no hay depósitos electrodensos. Y finalmente, en la imagen del lado derecho podemos encontrar que va a haber algunas secciones de la membrana de filtración en donde hay una ruptura completa. Aquí se ve cómo se pierde por completo la continuidad de la membrana de filtración. Es la porción endotelial, la membrana basal, y acá están los podocitos. Y vemos aquí cómo se rompe o se pierde la continuidad y luego se continúa acá en esta parte. Y eso es a consecuencia de la inflamación tan severa ocasionada por las inmunoglobulinas o los IgG4 que se dirigen contra la barrera de filtración. En estas otras imágenes, es nada más para que no se confundan, lo que estamos viendo del lado izquierdo son depósitos electrodensos, y esto podría llegar a ocurrir solamente en el contexto de una sobreposición de dos glomerulopatías. Esto quiere decir que el paciente tenga dos mecanismos que estén provocando el daño al mismo tiempo. Puede ser que tenga anticuerpos contra la membrana basal glomerular, pero la presencia de depósitos electrodensos indica que hay algo más que está contribuyendo al daño glomerular. Y en este caso se trata de un paciente que tiene enfermedad antimembrana basal glomerular de manera concomitante o concurrente con una nefropatía membranosa. Recordar que la glomerulopatía membranosa puede ser de causas primarias o secundarias, y una de las muchas causas secundarias que tiene la glomerulopatía membranosa, que produce principalmente síndrome nefrótico, es justamente la enfermedad antimembrana basal glomerular y otras enfermedades autoinmunes. Y acá vemos más imágenes de inmunofluorescencia con un doble contorno. Esto es otro ejemplo de otro paciente que tiene también dos enfermedades o dos glomerulopatías o dos mecanismos al mismo tiempo. Estos que estamos viendo aquí son depósitos electrodensos de una glomerulopatía membranosa en estadio 3, y por la que está acá ya podríamos clasificarla esta ya como tipo 4. Pero de nuevo, la presencia de depósitos electrodensos en la membrana basal quiere decir que el paciente tiene una glomerulopatía membranosa al mismo tiempo o concomitante. Para el tratamiento, ya para terminar con este tema, el tratamiento es con inmunosupresores principalmente. Y aquí el esquema de primera línea es principalmente glucocorticoides con ciclofosfamida. Al mismo tiempo es importante, si es que contamos con los medios en el hospital o en la clínica en la cual se encuentra el paciente, la plasmaféresis. Y esto tiene una razón importante.
En ese tipo de enfermedades, las rápidamente progresivas, como su mismo nombre lo dice, la enfermedad avanza de manera aguda y normalmente hay un deterioro rápido de la tasa de filtrado glomerular o una elevación rápida de los niveles de creatinina. Entonces, a diferencia de otras glomerulopatías, como por ejemplo la enfermedad de cambios mínimos, glomerulosclerosis segmentaria, glomerulopatía membranosa, que tienden a avanzar de una manera más subaguda o crónica, eso quiere decir que avanzan a lo largo de meses. Y en esos casos, usualmente, si ustedes se dieron cuenta, el tratamiento es con prednisona vía oral. En estos casos tenemos que ser muchísimo más agresivos porque, de nuevo, entre mayor sea el tiempo que tardamos en suprimir la actividad de la enfermedad, mayores van a ser las secuelas o mayor la cantidad de semilunas con las que va a quedar el paciente. Y las semilunas es tejido cicatrizal que ya no se va a recuperar. Entonces, todos los glomérulos que quedan con semilunas son glomérulos que ya no van a recuperar por completo su función. De ahí la importancia de atacar la enfermedad por medio de dos mecanismos. Uno es reducir la cantidad de, reducir la cantidad de anticuerpos que están circulando en este momento y para eso es la plasmaféresis. Y el otro es el tratamiento inmunosupresor. El tratamiento inmunosupresor tiene como objetivo reducir o disminuir la cantidad o la producción de nuevos anticuerpos. Eso quiere decir que el paciente debe de producir inmunoglobulina G que se está dirigiendo contra las fibras de colágeno tipo 4. Mientras que la función de la plasmaféresis es remover los anticuerpos que en este momento están en la sangre del paciente. ¿Por qué? Porque si yo le diera únicamente tratamiento inmunosupresor, no estoy removiendo los anticuerpos que en este momento le están provocando el daño glomerular. Y aunque sí tendría un efecto, tardarían días o el efecto se vería reflejado en varios días por el efecto que tienen los inmunosupresores sobre la producción de los nuevos anticuerpos. Pero yo quiero en este caso reducir tanto la producción de nuevos anticuerpos como quitar los anticuerpos que están circulando en este momento. Y para eso es la plasmaféresis. La plasmaféresis consiste en la colocación de un catéter a través del cual vamos a conectar al paciente a una membrana externa, una membrana de filtración, que se va a encargar de separar el plasma del paciente de los anticuerpos, en este caso las IgG que se dirigen contra las fibras de colágeno, y después retornamos el plasma o la sangre del paciente a través del mismo catéter. Entonces, la idea en estas enfermedades es atacarla por dos vías, y lo mismo va a ser para las ANCA, como ahorita lo vamos a ver. Es el tratamiento inmunosupresor al mismo tiempo que la plasmaféresis. El pronóstico general para estos pacientes es bueno. Eh, Menos del 30% van a presentar secuelas importantes. Eso quiere decir que queden con algún tipo de enfermedad renal crónica que amerite una terapia renal sustitutiva o terapia renal, de reemplazo renal a largo plazo. En general tienen una buena sobrevida, de 80% a 5 años. Y otro punto importante también es que eh, el pronóstico depende en gran medida de qué tanto haya tardado el paciente en acudir a consulta y, en segundo lugar, de qué tanto hayamos tardado nosotros en llegar al diagnóstico correcto y en haber iniciado el tratamiento inmunosupresor. Algunos factores de mal pronóstico incluyen que el paciente llegue al hospital o a la consulta ya con niveles de creatinina elevados. Si ya llega con niveles de creatinina mayores a 4 miligramos por decilitro, por ejemplo, sí, nosotros, obviamente depende del sexo y la edad, pero niveles de creatinina de 4 miligramos por decilitro normalmente equivalen a una tasa de filtrado glomerular de menos de 20 mililitros por minuto, independientemente de la edad o del sexo de la persona. Por lo tanto, pues, si ya llega con esa tasa de filtrado glomerular, lo más probable es que la mayor parte de los glomérulos ya tengan semilunas o ya tengan un proceso inflamatorio
Y por lo tanto, de nuevo, aunque le demos tratamiento inmunosupresor, esas cicatrices que quedan en los glomérulos ya no se pueden recuperar. Entonces, ya en ese caso, aunque le des el tratamiento, no va a haber probablemente mucha mejoría de la función renal. Lo mismo para la biopsia renal. Si vemos que hay más del 50% de medias lunas en la microscopía de luz, pues el pronóstico empeora para el paciente y la probabilidad de que tengamos una adecuada respuesta al tratamiento inmunosupresor se disminuye de manera significativa. En algunos casos hay que dar profilaxis para neumocitis, sobre todo porque involucro, no en todos los pacientes, pero una buena parte de los pacientes, 50% tienen síntomas pulmonares que se manifiestan como hemorragia alveolar y ese proceso inflamatorio también los hace más susceptibles o los deja más susceptibles a infecciones oportunistas. Entonces también hay que considerarlo en algunos pacientes. La segunda glomerulopatía rápidamente progresiva son las vasculitis ANCA asociadas. Estas vasculitis, de acuerdo a la última clasificación de Chapel-Hill, se dividen las vasculitis en tres grandes grupos. En general, las vasculitis son enfermedades que se caracterizan por una inflamación de los vasos sanguíneos y se clasifican de acuerdo al tipo de vasos sanguíneos que están afectando predominantemente. Se dividen, por ejemplo, en vasculitis de grandes vasos, de grandes vasos, las vasculitis de mediano vaso o de vasos medianos y finalmente las vasculitis de pequeño vaso. Esta clasificación tiene propósitos principalmente de organización y de estudio. La verdad es que en la vida real la mayor parte de las vasculitis tienden a afectar a dos o incluso tres, a los tres tipos de vasos. Pueden afectar grandes vasos y mediano vaso, pueden afectar mediano vaso y pequeño vaso, pero casi siempre hay un tipo de vaso que está predominando y de ahí esta clasificación. Un ejemplo de estas son, en el caso de las de grandes vasos, la arteritis de Takayasu. En el caso de las de mediano vaso, aquí entraría, por ejemplo, la enfermedad de Kawasaki. Y en el caso de las de pequeño vaso, aquí están las que nos interesan a nosotros, porque aquí es donde encontramos las vasculitis ANCA asociadas. Entonces, no tienen que saber de estas dos porque no vamos a ver esas enfermedades. La artritis de Takayasu y la enfermedad de Kawasaki tienden a... También ahí entra, por ejemplo, la artritis de la arteria temporal. Afectan otro tipo de vasos sanguíneos o producen otras manifestaciones que no necesariamente se asocian con daño renal o daño glomerular, pero en las que sí nos vamos a enfocar son las arteritis o las vasculitis, perdón, de pequeño vaso y de esas, aunque hay varias, en las que nos vamos a enfocar principalmente son en las vasculitis ANCA asociadas. Estas enfermedades, o esta enfermedad más bien, se divide en tres tipos principalmente de vasculitis ANCA asociada, que son la granulomatosis, con poliangitis, la poliangitis microscópica y finalmente la granulomatosis con poliangitis eosinofílica. Estas reciben otros nombres. Por ejemplo, la granulomatosis con poliangitis anteriormente se le conocía también como granulomatosis de Wegener.
La colectriz microscópica no tiene un segundo nombre, o sea, casi siempre se conoce nada más como MPA por sus siglas en inglés. Y a la granulomatosis con polangitis eosinofílica también se le conoce como síndrome de Churg-Strauss. Estos nombres han caído en desuso y actualmente la mayor parte de los artículos y de la literatura maneja los nombres que escribí del lado derecho: granulomatosis con polangitis para la granulomatosis de Wegener y granulomatosis con polangitis eosinofílica para el síndrome de Churg. La razón por la cual ha caído en desuso el nombre propio del Wegener-Churg-Strauss es principalmente porque los autores son de origen alemán. Y pues por su relación con el pintor austriaco, pues se decidió mejor clasificarlos o dejar el nombre que mejor describe sus características histopatológicas en lugar de dejar el nombre propio. Pero en general, pues, todavía en algunos libros pueden llegar a encontrar el nombre de Wegener o Church-Strauss, vamos para que sepan que es exactamente lo mismo. Ahora, estas tres pueden llegar a producir daño biomedular, sin embargo, lo hacen con diferente frecuencia o con diferente probabilidad. De estas tres, la que mayor tiene, la que afecta más comúnmente al riñón, es la polingitis microscópica, que es más o menos como el 90% de los casos. Después le sigue la granulomatosis con polingitis, que es más o menos como el 70 al 80%. Y finalmente la granulomatosis con polingitis eosinofílica, que solamente lo afecta como en el 40-45% de los casos. Todas estas enfermedades son enfermedades sistémicas. Como están afectando vasos sanguíneos, no se limita solamente el daño vascular o la vasculitis a los vasos del riñón, sino que están afectando vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Entre esa afección, de nuevo, en el caso de la polingitis microscópica, 90% de los pacientes presentan daño renal. El 80% de los pacientes con Wegener presentan daño renal y solamente el 45% de los pacientes presentan daño renal. Estos síntomas, de nuevo, afectan o la vasculitis afecta a varios sistemas al mismo tiempo. Por lo tanto, el paciente puede llegar a tener síntomas neurológicos, síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales, síntomas dermatológicos, síntomas cardiovasculares en algunos casos, síntomas como dolor articular o reumatológicos, por ejemplo, y síntomas generales como fatiga crónica, fiebre y pérdida de peso, que se pueden confundir con muchas otras cosas. Pero de nuevo, como nosotros nos estamos enfocando solamente en la glomerulonefritis rápidamente progresiva, nos vamos a enfocar principalmente en estas dos, que son las que principalmente ocasionan el daño glomerular. Y esto también, pero con muchísimo menor frecuencia. Ahora, las vasculitis ANCA asociadas se llaman así o reciben ese nombre porque están asociadas con la presencia de un tipo de anticuerpos, que es el anticuerpo anticitoplasma de neutrófilos, y de ahí el nombre de ANCA. ANCA, por sus siglas en inglés, significa anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Esto quiere decir que la enfermedad va a ser ocasionada o producida por anticuerpos que se dirigen contra antígenos que se encuentran en el interior del neutrófilo. En el neutrófilo se encuentran algunos antígenos como por ejemplo la mieloperoxidasa y el PR3, que es la proteína C3. PR3 y MPO. PR3, que significa proteína C3, y MPO, por sus siglas, que es mieloperoxidasa. Por lo tanto, hay dos tipos de antígenos que pueden ocasionar la formación o contra los cuales se pueden dirigir estos anticuerpos, anticitoplasma de neutrófilos. Para que se desarrolle la enfermedad, como casi todas las enfermedades autoinmunes, tienen que ocurrir dos insultos o dos mecanismos de daño separados, que son primero un factor de susceptibilidad genética y el segundo un factor desencadenante ambiental. El factor de susceptibilidad genética normalmente
es un factor que produce la formación de glóbulos blancos que van a escapar a los mecanismos de tolerancia central y periférica. Tolerancia central, que ocurre normalmente en el caso de los linfocitos T en el timo, y tolerancia periférica, que está generalmente controlada por los linfocitos T reguladores, que se encargan de eliminar linfocitos que escaparon a los mecanismos de tolerancia central. Entonces, en estos casos, lo que va a ocurrir es que hay un error genético que favorece la formación de linfocitos T que reconocen de manera normal a estos antígenos presentes en el interior de los anticuerpos, perdón, de los neutrófilos. Y cuando esos neutrófilos, perdón, cuando esos linfocitos salen a la circulación, van a ocasionar la formación de, o más bien, van a detectar si es que el neutrófilo sufre apoptosis o cuando el neutrófilo se esté destruyendo por medio de apoptosis, estos antígenos quedan expuestos y ahí es cuando se reconoce el antígeno y se empiezan a producir estos anticuerpos por parte de las células plasmáticas. Y en esos casos vamos a tener, dependiendo del anticuerpo o hacia qué antígeno se dirige el anticuerpo, se pueden dirigir contra la proteinasa 3 o se pueden dirigir contra la mieloperoxidasa. En el caso de la proteinasa 3, esto va a producir un tipo de ANCAS que se llaman C-ANCAS. Y en el caso de la mieloperoxidasa va a producir un tipo de ANCAS a los cuales a veces les llaman P-ANCAS. Ese C o P-ANCA se refiere a un tipo de patrón que se va a observar en la inmunofluorescencia del neutrófilo, no del riñón propiamente. Esto quiere decir que si nosotros evaluamos la sangre del paciente para ver hacia dónde se dirigen los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, vamos a encontrar dos patrones de inmunofluorescencia distintos. En el caso de los T-ANCAS, cuando los ANCAS se dirigen contra la proteinasa 3, vamos a encontrar un patrón citoplasmático. Esto quiere decir que se va a ver en la inmunofluorescencia todo el neutrófilo inmunofluorescente o de color verde, o todo el citoplasma, perdón, con la única excepción del núcleo, porque en el núcleo no se encuentran estos antígenos, en el núcleo no hay proteinasa 3. Entonces, en la inmunofluorescencia vamos a ver que todo el neutrófilo, todo el citoplasma del neutrófilo se ilumina, se ve inmunofluorescente, con la excepción del núcleo del neutrófilo. A este patrón se le conoce como patrón citoplasmático y se asocia con la presencia de anticuerpos o ANCAS que se dirigen contra la proteína 3. Esto es un patrón citoplasmático. Mientras que en el caso de los P-ANCAS, que son generados principalmente cuando los ANCAS se dirigen contra la mieloperoxidasa, lo que observamos en la inmunofluorescencia del neutrófilo es que solamente se va a pintar o se va a iluminar alrededor del núcleo del neutrófilo, pero va a respetar o no vamos a encontrar inmunofluorescencia en todo el citoplasma del neutrófilo como si lo observábamos cuando se dirige contra la proteína A3. Entonces, a este patrón se le conoce como patrón perinuclear. Perinuclear. Esto quiere decir que solamente es alrededor del núcleo del neutrófilo, pero se respetan el resto del citoplasma del neutrófilo. Entonces, de ahí los nombres P-ANCA y C-ANCA. C-ANCA está refiriendo a un patrón citoplasmático y esto es normalmente anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo que se dirigen contra la proteína A3. Mientras que el patrón perinuclear o P-ANCAS normalmente son anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo que se dirigen contra la mieloperoxidasa. Esta diferencia entre los tipos de ANCAS que existen nos ayuda o tiene relevancia porque
los tipos de vasculitis que son producidos por esta enfermedad o por esta glomerulopatía que se producen se asocian en mayor o menor medida a un tipo de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Por ejemplo, en el caso de la granulomatosis con poliangiitis o la granulomatosis de Wegener, esta se asocia principalmente en más del 70-80% a los T-ANCA, o dicho de otra manera, a anticuerpos contra la proteína SAM3. Mientras que la MPA o granulomatosis con poliangiitis se asocia principalmente con P-ANCAs o anticuerpos que se dirigen contra la mieloperoxidasa. Entonces, esto tiene relevancia porque esto nos va a ayudar a decir cuáles van a ser los síntomas sistémicos que va a presentar con mayor probabilidad el paciente, y también para determinar exactamente cuál tipo de vasculitis o cuál tipo de vasculitis ANCA asociada está presentando el paciente. Y nosotros solicitamos los ANCAs como parte del abordaje de un paciente que tiene una glomerulonephritis rápidamente progresiva y el laboratorio nos reporta que tiene P-ANCAs, pues probablemente se trata de un paciente que tiene una poliangiitis microscópica. Si por otro lado nos reportan que tiene que los ANCAs son predominantemente o son C-ANCAs, esto quiere decir que tienen un patrón citoplasmático, pues probablemente se trata de un paciente que tiene una granulomatosis de Wegener o una granulomatosis con poliangiitis. La granulomatosis con poliangiitis eosinofílica también puede llegar a presentar ANCAs, sin embargo, los presenta negativos con mayor frecuencia. Ahorita vamos a ver la tabla completa de cuál es la relación entre estas enfermedades. Entonces, todas estas enfermedades pueden llegar a producir daño renal, pero de nuevo el porcentaje es variable. La poliangiitis microscópica se asocia en mayor medida a daño renal, seguido de la granulomatosis con poliangiitis en un 75-80%, y finalmente la granulomatosis con poliangiitis eosinofílica o el Churg-Strauss solamente en un 45% de los casos. Entonces, para complementar eso que les estoy diciendo, vamos a ver la tabla con esto que les estoy mencionando en este momento. Esta es la clasificación de Chapel-Hill, en la cual podemos observar las vasculitis de pequeño vaso, como el ejemplo que les daba, la enfermedad de Kawasaki, la arteritis nodosa, las de grandes vasos, que son la arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes, y finalmente las de pequeño vaso, entre las cuales se encuentran estas tres que acabamos de mencionar: la poliangiitis microscópica, la granulomatosis con poliangiitis y la granulomatosis con poliangiitis eosinofílica, que es el Churg-Strauss. Entonces, algo que se me olvidó mencionar es que de todas las glomerulonefritis rápidamente progresivas, la vasculitis ANCA asociada es la que predomina, y en particular en los pacientes adultos mayores, adultos de más de 50 o 60 años, el porcentaje se incrementa todavía más. Entre mayor sea la edad del paciente que tiene una glomerulonefritis rápidamente progresiva, mayor la probabilidad de que se deba a una vasculitis ANCA asociada, que es una de estas tres. Aquí en esta tabla podemos ver principalmente los síntomas asociados a cada una de las tres: a la poliangiitis microscópica, a la granulomatosis con poliangiitis y a la granulomatosis con poliangiitis eosinofílica. Otra característica importante que se me olvidó mencionar, que diferencia o que nos ayuda también a diferenciar estas tres entidades en la biopsia, es la presencia de granulomas. Como su mismo nombre lo dice, la granulomatosis de Wegener y la granulomatosis con poliangiitis eosinofílica, o sea, Churg-Strauss, se asocian con la presencia de granulomas. Pero la única de las tres que no se asocia con granulomas es la poliangiitis microscópica. Entonces, si encontramos o si nos reportan la presencia de granulomas en la biopsia renal, o en la biopsia del pulmón, dependiendo de dónde se haya realizado la biopsia del paciente, ya eliminamos prácticamente la poliangiitis microscópica y nos quedamos con alguna de las otras dos opciones. Si el paciente, aparte de esto, tiene daño renal, pues las probabilidades de que sea una granulomatosis de Wegener se incrementan, porque la granulomatosis con poliangiitis eosinofílica tiene un menor porcentaje de afectación del glomérulo o del riñón. Y aquí podemos ver eso que les acababa, lo que mencioné hace un momento sobre el porcentaje de afección o con qué frecuencia afecta
el glomérulo o el riñón, cada una de estas tres vasculitis ANCA asociadas. Ahí lo que vemos en la primera fila es el porcentaje con el cual, o la frecuencia más bien, con la cual afecta al riñón la poliangitis microscópica en la primera columna, la granulomatosis con poliangitis, o sea, Wegener en la segunda columna, y finalmente la granulomatosis con poliangitis eosinofílica en la tercera columna. Y ahí viene, por ejemplo, en MPA, que hay un 90% de los pacientes que presentan daño renal, en granulomatosis con poliangitis 80% y finalmente Churg-Strauss en 45% de los casos. Otra característica importante es que de las tres, la que mayormente afecta al pulmón es la granulomatosis de Wegener, seguido de Churg-Strauss con un 70%, aunque los síntomas son más frecuentemente asociados a hiperreactividad bronquial. De hecho, en algunos casos se pueden confundir con asma. Y esto, pues, obviamente es importante porque el asma común o el asma eh, normal, por decirlo de alguna manera, no se presenta de primera vez a los 60 años. Si un paciente está presentando síntomas de hiperreactividad bronquial por primera vez a sus 60 o 70 años, probablemente no es asma, porque eso se hubiese presentado desde la infancia. Entonces, obviamente, siempre nos debe de hacer sospechar que el paciente está teniendo otro tipo de enfermedad que no es asma, pero que puede producir síntomas muy similares a los del asma. Y finalmente, la que tiene menor porcentaje de afección pulmonar es la MPA. En cuanto a los síntomas cutáneos, la que mayor presenta síntomas cutáneos o que presenta estas manifestaciones con mayor frecuencia es la eosinofílica. Y finalmente los otros síntomas, los de musculoesqueléticos, neurológicos y gastrointestinales, pues ya más o menos son bastante similares entre las tres. El ENT que vemos aquí se refiere a la afectación de la nariz, los oídos y la garganta, de la nariz, de los oídos y de la garganta, que es una característica básicamente de afección de la vía respiratoria superior. Y la que más frecuentemente ocasiona afección de la vía respiratoria superior es la granulomatosis con poliangitis, o sea, la granulomatosis de Wegener. Esos síntomas se pueden llegar a presentar como epistaxis. El paciente puede llegar a presentar ruptura de los vasos sanguíneos que se encuentran en la cavidad nasal, con sangrado a través de la misma. También se pueden llegar a presentar de manera crónica como costras nasales, costras normalmente hemáticas. El paciente reporta o el paciente refiere que cuando se limpia la nariz le salen costras de sangre, y ya en grados más severos pueden llegar a presentar incluso perforación del tabique nasal, aunque de nuevo no es lo más común que digamos. Pero de nuevo, como están afectando también la vía respiratoria, aparte de que afectan la vía respiratoria superior, también pueden llegar a afectar la vía respiratoria inferior. Por lo tanto, los pacientes también pueden llegar a presentar eh, eh, hemoptisis o hemorragia alveolar, lo cual también entra dentro de los diagnósticos diferenciales de la enfermedad antimembrana basal glomerular o síndrome de Goodpasture. Entonces, dos enfermedades que afectan al pulmón y al riñón al mismo tiempo son la enfermedad antimembrana basal glomerular y la vasculitis ANCA asociada. Bueno, ya es lo que acabamos de ver. Prevalencia e incidencia, prevalencia de 2.3 a 146 casos por millón e incidencia de 0.4 a 12 casos por millón. Y bueno, esto lo iba a mencionar más adelante, pero de una vez. Así como había una presencia, o en aquellos pacientes que tenían enfermedad membrana basal glomerular, podían presentar de manera concurrente eh, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, y de hecho por eso mencionamos que siempre se tienen que solicitar los dos. Estos pacientes que tienen una granulomatosis con poliangitis también pueden llegar a presentar anticuerpos antimembrana basal glomerular de manera concurrente, y en ambos casos la presencia de los dos anticuerpos en la sangre del paciente siempre le confiere un peor pronóstico. Entonces no se hace nada más con fines diagnósticos, sino también con fines pronósticos. El hecho de que encontremos los dos anticuerpos positivos, tanto ANCAS como antimembrana basal glomerular, incrementa el riesgo o incrementa el riesgo de progresión a enfermedad renal crónica, y en segundo lugar le da una menor probabilidad de una adecuada respuesta al tratamiento. Luego creo que está, bueno, también esto se me olvidó. Factores genéticos son los dos haplotipos que vemos en la parte superior, que son el HLA de PB1 0401, y factores ambientales con los cuales se ha asociado o existe cierta correlación
entre la granulomatosis o la vasculitis ANCA asociada y un factor desencadenante son esos que vemos ahí en la pantalla. Agentes infecciosos como por ejemplo la presencia de Staph aureus como bacteria colonizadora de la cavidad nasal, algunos medicamentos como la hidralazina, la minoxidilina y el propiltiuracilo que se utiliza para el tratamiento de enfermedades tiroideas y algunos agentes no infecciosos, particularmente de personas que trabajan en fábricas en donde producen o donde manejan o donde se está expulsando polvo de sílice y aquellos pacientes que son fumadores. Así que nada más me voy a la tabla y ahorita regreso a esta parte de la fisiopatología. Vamos para mostrar esto. Esta tabla es importante porque nos indica cuál es la frecuencia con la cual encontramos los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo o qué tipo de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo vamos a encontrar dependiendo del tipo de vasculitis ANCA asociada que tenga el paciente. En la gráfica del lado derecho que estamos viendo es del lado, en general, la glomerulonefritis crescentica limitada, pero lo que nos interesa son estas tres columnas que están del lado derecho. Por ejemplo, en esta columna que estoy señalando con el puntero, es la frecuencia con la cual encontramos anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo en los pacientes que tienen poliangitis microscópica. Y ahí podemos ver que lo más frecuente es que sean anticuerpos contra la mieloperoxidasa, que como lo mencionamos hace un momento, anticuerpos contra la amiloperoxidasa producían un patrón perinuclear. Entonces, más o menos como en el 45-50% de los pacientes con MPA encontramos anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos contra MPO o P-ANCAS. Y más o menos como en un 30-40% de los casos encontramos C-ANCAS o anticuerpos contra la proteína A3. Y en un pequeño porcentaje de los casos, como en el 5 al 10%, podemos encontrar que no tienen ANCAS, pero aún así se considera vasculitis ANCA asociada con ANCAS negativos. Y esto es cuando el paciente presenta todas las características histopatológicas y clínicas de la enfermedad, pero simplemente no encontramos anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo en la sangre de ese paciente. Después, la granulomatosis con poliangitis es la tercera columna. Vemos que está fuertemente asociada con PR3-ANCA, que de nuevo los PR3-ANCA eran los anticuerpos, o más bien los C-ANCA, un patrón citoplasmático, que es más o menos como entre el 60 al 80% de los pacientes. Un pequeño porcentaje de los pacientes presentan ANCAs contra la mieloperoxidasa y un pequeño porcentaje de los pacientes no presentan, perdón, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Y después tenemos a los pacientes con Churg-Strauss. Churg-Strauss es la vasculitis que presenta ANCAS con menor frecuencia. Casi como el 50-60% de los pacientes tienen ANCAS negativos. De los que tienen ANCAS positivos, la mayor parte son contra la mieloperoxidasa, que son P-ANCAS, y un muy, muy, muy pequeño porcentaje presenta C-ANCAS o ANCAS contra la PR3. Entonces, o en resumen, los ANCAS o el tipo de patrón que se observa en el neutrófilo en la inmunofluorescencia nos puede orientar un poco hacia qué tipo de vasculitis ANCA asociada presenta, si es Wegener, MPA o Churg-Strauss, pero no es definitivo porque necesitamos el resultado histopatológico de la biopsia y también los síntomas o las características clínicas del paciente para definir o etiquetar al paciente ya correctamente. Y aquí nada más es para señalar, en el caso específico de Churg-Strauss, perdón, Churg-Strauss no, de granulomatosis de Wegener, en granulomatosis de Wegener encontramos, como lo veíamos en la gráfica anterior, 65-75% de los pacientes presentan PR3-ANCA, que es de nuevo C-ANCAS, 20-30% son MPO-ANCAS, que es P-ANCAS, y finalmente 5% presentan ANCAS negativos. Y las manifestaciones de las cuales ya hablamos, las podemos ver resumidas también en este dibujo. En ese dibujo lo que se señala son las siglas de cada uno de estos tres tipos de vasculitis y cuáles son los síntomas que predominan en cada uno de ellos. Por ejemplo, lo que está señalado ahí con los cuadros de color rojo son los síntomas que predominan en la granulomatosis con poliangitis, o sea, en granulomatosis de Wegener.
Y ahí podemos ver, por ejemplo, los síntomas oculares, los síntomas de la vía auditiva, los síntomas de la vía de los senos nasales o de la nariz. Vemos que los síntomas, este tipo de síntomas predominan en la granulomatosis de Wegener. Por otro lado, cuando vemos, por ejemplo, acá en el riñón, en la parte izquierda, en la parte inferior, vemos que la MPA, la polingitis microscópica, es la que más frecuentemente presenta daño renal. Y finalmente, lo que vemos acá, por ejemplo, en la piel, como lo mencionamos también hace un momento en otra tabla, la que más frecuentemente afecta a la piel es la granulomatosis con polingitis eosinofílica, que es Churg-Strauss. Entonces, las tres enfermedades pueden presentar cualquiera de estos síntomas sistémicos, pero dependiendo de cuál es el tipo de ANCA que está produciendo el paciente, van a ser los principales síntomas o la frecuencia con la cual presenta afección a cierto tipo de sistemas. Entonces, por eso es importante recordar cuáles son los sistemas que afectan predominantemente la granulomatosis de Wegener, cuáles son los sistemas que afectan predominantemente la polingitis microscópica y finalmente cuáles son los sistemas que afectan predominantemente el Churg-Strauss para poder hacer esa diferenciación. Y lo que estamos viendo aquí es el patrón de inmunofluorescencia o cómo se ve bajo la inmunofluorescencia el neutrófilo. Lo que estamos viendo en la diapositiva es el patrón citoplasmático. Lo que estamos viendo de color negro es el núcleo del neutrófilo, que sería esto que está aquí, y todo lo que está alrededor de ese núcleo del neutrófilo es la presencia o los anticuerpos marcados que están detectando la presencia de anticuerpos contra la proteína A3 y nos produce este patrón en el cual vemos que todo el neutrófilo está todo el citoplasma del neutrófilo está inmunofluorescente, obviamente con la excepción de la membrana celular y del núcleo del neutrófilo. Esto es un patrón C-ANCA o patrón citoplasmático que de nuevo se asocia con anticuerpos contra la proteína A3. Y después tenemos el patrón perinuclear, que se asocia más con la mieloperoxidasa. Este patrón recibe el nombre porque va a producir una inmunofluorescencia, pero solamente alrededor del núcleo del neutrófilo, y el resto del citoplasma del neutrófilo no va a estar inmunofluorescente. Entonces, cuando la inmunofluorescencia se limita a la región adyacente o perinuclear, eso es un PANCA y por lo tanto eso se asocia con anticuerpos contra la mieloperoxidasa. Por otro lado, si el paciente tiene todo el citoplasma inmunofluorescente, esos son CANCAS, tienen un patrón citoplasmático y eso se asocia más con proteínas A3 y por lo tanto el paciente tiene más probabilidad de tener granulomatosis con diabetes. Y al revés, si nos reportan un patrón PANCA, pues quiere decir que probablemente son anticuerpos contra la mieloperoxidasa y esto se asocia más con polingitis microscópica. Pero de nuevo, hay que recordar que esto no es definitivo, ya que también puede haber PANCAS en granulomatosis de Wegener y al revés, PR3 o CANCAS en MPA, pero ya son una menor cantidad de casos. En general, y para fines del examen, asocien o hagan la relación de CANCAS con granulomatosis de Wegener o granulomatosis con polingitis y PANCAS con MPA, que son los más frecuentes en ese tipo de patologías. Volviendo nada más a la fisiopatología y antes de pasar a la biopsia renal. A esta enfermedad también se le conoce como gran glomerulonefritis pauciinmune. Y ese nombre se refiere a que, a diferencia de otras glomerulopatías, no vamos a encontrar cambios significativos en la inmunofluorescencia. En este caso, el mecanismo que está produciendo el daño glomerular es la vasculitis. Esto quiere decir que no hay un anticuerpo que se esté dirigiendo directamente contra algún antígeno presente en la membrana de filtración, sino más bien hay una inflamación sistémica generalizada de los vasos sanguíneos del paciente y está afectando obviamente
a los vasos que se encuentran también en el riñón. Por eso es que tiene síntomas sistémicos, pero la vasculitis en general, esta vasculitis de pequeño vaso está afectando a todo el cuerpo, a varios sistemas al mismo tiempo. Pero como está afectando a los vasos sanguíneos, en este caso lo que produce la afectación de vascular o de la pared de los vasos sanguíneos es el neutrófilo que está activando, no los anticuerpos en sí. El paciente tiene estos neutrófilos que están circulando, que están pasando a través de los vasos sanguíneos. Y al mismo tiempo tiene estos anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilo, que ya mencionamos que son los PANCA o CEANCA. Estos anticuerpos PANCA y CEANCA son los que van a actuar sobre el neutrófilo y lo van a activar. Va a producir la activación del neutrófilo y el neutrófilo al activarse va a rodar, como normalmente lo hace con las moléculas de adhesión, que hacen que el neutrófilo se pegue a la pared del endotelio vascular y que vaya rodando a lo largo de la pared y va a empezar a liberar citocinas proinflamatorias, pero no hacia un sitio en específico. Como no hay una parte del cuerpo que esté inflamada y que esté ocasionando la liberación de citocinas o interleucinas que produzcan quimioatracción, el neutrófilo no tiene un sitio a donde dirigirse. O sea, no es como que vaya a una parte del cuerpo en específico, porque no hay una parte del cuerpo que esté inflamada y que esté produciendo esas citocinas proinflamatorias que atraen a los neutrófilos. Pero hay algo que está activando a los neutrófilos aún así, y los está activando en el vaso sanguíneo, que son los anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilo. Entonces, como el neutrófilo se activa, pero no hay un sitio específico del cuerpo que lo esté atrayendo o que lo esté llamando en sí, el neutrófilo empieza a producir sus factores que desencadenan el daño o la inflamación directamente en el endotelio vascular. Y eso es lo que va a producir la inflamación del vaso sanguíneo, que es la vasculitis. Esto se reproduce en todo el cuerpo. Va a ocurrir en el sistema gastrointestinal, en el sistema respiratorio y obviamente incluido el sistema renal, específicamente en los vasos más pequeños del sistema renal, que son los vasos sanguíneos que se encuentran en el interior de la cápsula de Bowman o en el glomérulo. Y es ahí donde entra la inflamación del endotelio vascular, que va a abarcar también a la membrana basal glomerular y a los podocitos, produciendo inflamación de la membrana de filtración y por lo tanto un síndrome nefrítico, que son los síntomas que se manifiestan en estos pacientes. Entonces, eso es lo que produce el daño glomerular, lo cual explica por qué no vamos a encontrar ningún cambio importante cuando nosotros vemos bajo el microscopio, específicamente en la inmunofluorescencia, los glomérulos de este paciente. Ya hablando sobre el diagnóstico y la biopsia renal, en la microscopía de luz, lo que vamos a encontrar en estos pacientes, lo que vamos a encontrar en la microscopía de luz, en la biopsia renal, es la presencia de medias lunas. Es lo mismo que encontramos en nosotras rápidamente progresivas, lo mismo que encontramos en el gut pasture y lo mismo que encontramos también en la nefritis lúpica. Después, en la inmunofluorescencia, aquí lo importante es que no hay depósitos de nada. No hay depósitos ni de inmunoglobulinas
ni de complejos inmunes, ni de complemento. En la inmunofluorescencia no vamos a encontrar nada, se va a ver todo de color oscuro, no va a haber alguna parte del glomérulo que esté inmunofluorescente, y esto se debe a que, de nuevo, no es un anticuerpo que se dirija contra un antígeno presente en la membrana de filtración y no está provocándose el daño por complejos inmunes que se estén depositando en la membrana de filtración. El daño está siendo ocasionado por los neutrófilos que se activaron a consecuencia de los anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilo. Entonces, como el problema o el daño vascular o el daño glomerular está provocado por el neutrófilo que está siendo activado de manera normal, no va a haber depósitos, no vamos a encontrar nada en la inmunofluorescencia, no vamos a encontrar inmunoglobulina G, no vamos a encontrar inmunoglobulina A, no vamos a encontrar inmunoglobulina M, no vamos a encontrar depósitos de complemento y tampoco va a haber depósitos de complejos inmunes porque el daño de nuevo está siendo ocasionado por el neutrófilo que está inflamando el endotelio de la membrana de filtración. Entonces, una característica importante que separa a esta condición de la enfermedad antimembrana basal glomerular es que no hay depósitos en la inmunofluorescencia, a diferencia de la enfermedad antimembrana basal glomerular en la cual encontrábamos depósitos de IgG4 a lo largo de toda la barrera de filtración. Entonces, de nuevo, yo puedo encontrar un paciente que tenga los dos anticuerpos circulantes, que tenga ANCAs positivos y que tenga anticuerpos contra la membrana basal glomerular. Pero si al mismo tiempo me dan el resultado de la biopsia y en la biopsia encuentro que el paciente no tiene depósitos de IgG4 o no tiene depósitos de nada en la inmunofluorescencia, pues quiere decir que se trata probablemente de una vasculitis ANCA asociada, porque no encontré nada en la inmunofluorescencia. Como ya sé, puede tener también anticuerpos contra la membrana basal glomerular circulantes, pero que no necesariamente estén provocando un daño glomerular en este momento. Al revés, si me dan un paciente que tiene los dos anticuerpos positivos, pero sí encuentro hallazgos en la inmunofluorescencia, depósitos de IgG4 a lo largo de toda la barrera de filtración, pues quiere decir que se trata de una enfermedad antimembrana basal glomerular que de manera concomitante tiene anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilo. Pero en ese caso sería una enfermedad antimembrana basal glomerular. Entonces la inmunofluorescencia también nos ayuda con el diagnóstico en ese aspecto. Pero de nuevo, hablando ya exclusivamente de la enfermedad de vasculitis ANCA asociada, una característica significativa que nos ayuda a separarlo de otras condiciones es que en la inmunofluorescencia no vamos a encontrar nada. Y finalmente, en la microscopía electrónica vamos a encontrar hallazgos muy parecidos a la enfermedad antimembrana basal glomerular o Goodpasture, que es inflamación difusa y ruptura de la membrana de filtración. Pero no hay depósitos tampoco, porque de nuevo aquí no vamos a encontrar depósitos electrodensos porque es un reflejo de complejos inmunes que se depositaron y aquí no hay complejos inmunes. Entonces, solamente va a haber inflamación difusa, pero no va a haber depósitos electrodensos ni en la membrana de filtración ni en la matriz mesangial. Entonces, solamente va a haber inflamación, ruptura puede haber, y lo más importante es medias lunas en la microscopía de luz y que no hay depósitos de nada, de ninguna inmunoglobulina ni de complemento en la inmunofluorescencia. Ahora, no hay que confundir esta inmunofluorescencia, que es la inmunofluorescencia que le realizamos a la biopsia renal, con esta inmunofluorescencia. Esta inmunofluorescencia de la biopsia renal es la inmunofluorescencia que realiza el patólogo a la biopsia renal. O sea, yo le tomé un pedazo del riñón al paciente, hice una punción con una aguja y esa biopsia renal, él obviamente hace tinciones. Si no encuentra tinciones, perdón, si no encuentra ningún depósito en la inmunofluorescencia, pues sugiere una vasculitis ANCA asociada. Y esto no, esa inmunofluorescencia no se debe de confundir con la inmunofluorescencia del neutrófilo. Esta inmunofluorescencia se hace obteniendo una muestra de sangre del paciente. Yo le tomo una muestra de sangre del paciente porque quiero evaluar si hay presencia de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Entonces, aparte de medir los valores de esos anticuerpos, casi siempre los laboratorios lo que hacen es reportar el patrón de inmunofluorescencia, pero del neutrófilo. Esto quiere decir que esta prueba se obtiene por medio de una toma de sangre venosa del paciente, mientras que esta inmunofluorescencia en la cual no encontramos depósitos se obtiene al realizar una biopsia renal, pero no se debe de confundir, aunque los dos son inmunofluorescencia,
Uno está evaluando el neutrófilo y el otro está evaluando los hallazgos de la biopsia renal. Bueno, esto es un mecanismo fisiopatológico, ya lo he explicado. Las interleucinas que están asociadas específicamente no las tienen que saber, no se las vamos a preguntar. Y bueno, más para terminar, lo mismo. Estos son algunas imágenes de los hallazgos que se observan en los pacientes que tienen granulomatosis con polangitis principalmente, que es la granulomatosis de Wegener, que puede haber algo de inflamación de los senos paranasales. Y en el caso de la afección pulmonar, son síntomas bastante parecidos a los de la enfermedad antimembrana basal glomerular o Goodpasto. Esto quiere decir, puede tener hemorragia alveolar manifestada como hemoptisis, dolor torácico o solamente tos. Y en el caso de la radiografía y en la tomografía de tórax, vamos a encontrar solamente un infiltrado en vidrio de sustrato. Manifestaciones clínicas son manifestaciones de síndrome nefrítico. Recordar que todas las rápidamente progresivas producen síndrome nefrítico. Entonces va a tener hematuria, proteinuria, hipertensión y lo más importante, lo más característico es que hay un deterioro rápido de la tasa de filtrado glomerular. Y en el caso de la lesión específicamente de los capilares, pues lo más importante de nuevo es que no hay depósitos ni de inmunoglobulinas ni de complemento. Entonces no va a haber depósitos o no vamos a ver nada en la inmunofluorescencia y en la microscopía de luz la presencia de medias lunas, que es la característica que comparten todas las rápidamente progresivas. Todas las rápidamente progresivas van a tener medias lunas en la microscopía de luz, por lo tanto son completamente indistinguibles solamente bajo este método de microscopía. Y ya para terminar, no hay imagen de inmunofluorescencia porque no, en la inmunofluorescencia no vamos a ver nada. Y en la microscopía electrónica, de nuevo, inflamación difusa, ruptura de algunas partes de la membrana de filtración, pero en general no hay depósitos ni en la matriz mesencial, depósitos electrodensos, perdón, ni en la matriz mesencial, ni en la membrana de filtración. Ya para terminar, el tratamiento. El tratamiento, al igual que con la enfermedad antimembrana basal glomerular, es inmunosupresión y ciclofosfonamida. Y si se tienen los medios o los recursos, plasmaféresis. De nuevo, la idea es la misma que en antimembrana basal glomerular. El tratamiento inmunosupresor tiene como objetivo reducir la producción de nuevos anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo y la plasmaféresis tiene como objetivo quitar o remover los anticuerpos anticitoplasma que están circulando en este momento, con la finalidad de resolver o limitar el daño renal lo más que se pueda para que el paciente no quede con secuelas importantes y que no requiera terapia de reemplazo renal de manera crónica. Ya si el paciente no responde a ese esquema inicial, ya hay otras opciones de segunda línea, pero no tienen que saber esas opciones de segunda línea. Con que sepan nada más la primera línea es suficiente. Antes de que se me olvide, hay una característica importante que también nos va a ayudar a separar estas tres glomerulopatías rápidamente progresivas, es la afectación de los niveles de complemento. En antimembrana basal glomerular no hay disminución de los niveles de complemento. En vasculitis ANCA asociada no hay afectación o disminución de los niveles de complemento. La única de las tres que produce disminución de los niveles de complemento es la nefritis tópica, que es la última rápidamente progresiva que vamos a ver. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? La nefritis tópica es la última de las glomerulopatías crecénticas o rápidamente progresivas. Y esta condición, como su mismo nombre lo indica, es una manifestación de una enfermedad sistémica que es el lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune que tiende a manifestarse más en pacientes jóvenes y en muchísimo mayor medida en mujeres en comparación con los hombres. Aunque cuando les da a los hombres tiende a ser un poquito más agresivo en comparación a las mujeres. Lupus eritematoso sistémico, como su mismo nombre lo indica, es una afección multisistémica que tiende a afectar o que puede llegar a afectar
o producir más bien síntomas neurológicos, síntomas hematológicos, síntomas generales, síntomas gastrointestinales, síntomas reumatológicos o articulares y también lo que nos compete a nosotros, que son los síntomas renales. Ahora, no es necesario, esto no es una clase de lupus, no vamos a ver en sí cómo diagnosticar el lupus, pero nada más para eh, recordar un poco, porque creo que el lupus es un tema que ya han visto en otras materias. Estos son los criterios del lupus. Los criterios del lupus que de nuevo no se los tienen que saber, no se tienen que aprender en la tabla, porque no les vamos a pedir que diagnostiquen lupus como tal, ni que sepan cuántos criterios o cuánto vale cada uno de los criterios, porque de nuevo el fin de esto no es que diagnostiquen lupus. Pero sí es importante que sepan reconocer algunas características o más bien las manifestaciones que produce el lupus, porque se tienen que saber cuándo van a sospechar en un paciente que puede llegar a tener lupus. Entonces, algunos síntomas, como lo vemos aquí en la tabla, pueden llegar a producir síntomas generales o constitucionales como fiebre. En el caso de la biometría hemática, muy importante, pueden producir citopenias de las tres líneas celulares. Puede haber leucopenia, anemia o trombocitopenia. Puede haber leucocitos reducidos, anemia o hemoglobina reducida. Normalmente es una anemia normo-normo. Y también puede haber plaquetopenia o trombocitopenia. En cuanto a los síntomas neuropsiquiátricos, afortunadamente no son muy comunes, pero cuando los llegan a presentar pueden manifestarse como crisis convulsivas o en algunos casos como delirium o psicosis. En cuanto a los síntomas no cutáneos, estos son los que más frecuentemente se asocian al lupus, que aquí es donde entra el eritema heliótropo, normalmente manifestado o desencadenado por la luz ultravioleta o la exposición a la luz solar. Pueden llegar a presentar también alopecia, úlceras orales y el lupus discoide. En cuanto a los síntomas serosos, se refiere principalmente a derrame pericárdico, derrame pleural y también líquido de ascitis o presencia de líquido en el peritoneo. Y finalmente, en los síntomas musculoesqueléticos, el dolor articular es bastante, relativamente común. Finalmente, síntomas renales, y eso es lo que a nosotros nos interesa. Puede o puede que no haya afección renal, más o menos como en el 50% de los casos. Pero ahorita vamos a llegar a cuáles son los criterios para definir si el paciente presenta o no presenta afección renal. En general, el principal criterio que utilizamos para decidir si biopsiamos a un paciente con lupus por la sospecha de que presente nefritis lúpica o que presente afección renal es la proteinuria, y específicamente un valor de proteinuria de más de 500 miligramos en una muestra de orina de 24 horas. Esto quiere decir que si yo tengo un paciente con lupus y ese paciente presenta daño renal, puedo tomar una recolección de proteínas en una muestra de orina de 24 horas, y si esa proteinuria es mayor a 500 miligramos o 0.5 gramos, que es lo mismo, en esa muestra de 24 horas, esa es mi indicación para realizar la biopsia renal. Y ahorita regresamos un poquito más a ese punto para que quede claro. Entonces, nada más como introducción, es una enfermedad autoinmune en la cual el paciente va a presentar anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-DNA de doble cadena. En general, sucede algo similar a la formación de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, nada más que en este caso no se dirigen los anticuerpos contra solamente los antígenos presentes en el neutrófilo, sino se dirigen contra antígenos que están presentes en el núcleo de muchas células en el cuerpo, y pueden ser anticuerpos contra antinucleares, anticuerpos anti doble cadena o doble hélice, y otro tipo de anticuerpos como el anticoagulante lúpico o anticardiolipina. Pero ahorita hablamos un poquito más de eso. Entonces, la nefritis lúpica o la manifestación renal es una... no se va a manifestar en todos los pacientes con lupus, pero cuando se manifiesta, pues siempre hay que tener en consideración dar un tratamiento inmunosupresor para reducir la actividad de lupus. Como lo mencioné hace un momento, es más frecuente en mujeres en comparación con los hombres. La incidencia es de 1 a 1.7 casos por cada 100.000 personas año, y es más frecuente también que afecte o que se desarrolle la nefritis lúpica en pacientes hispanos, como nosotros, y los afrodescendientes, y normalmente también conlleva un peor pronóstico. El lupus, o la nefritis lúpica específicamente, tiene una clasificación histopatológica especial que divide a la nefritis lúpica en 6 clases.
histopatológicas. Que normalmente el nefrólogo, perdón, el patólogo es el que va a establecer cuál es la clase histopatológica que presenta. La primera clase es la clase mesangial mínima. Le sigue la clase 2, que es la mesangial proliferativa. Después está la clase 3 y la 4, son prácticamente parte de lo mismo, que son la focal y la difusa. Después está la clase 5, que es la membranosa. Y finalmente la clase 6, que es la fase final o escleroscopia. Dependiendo de en qué grado se esté afectando el tejido renal, lo podemos clasificar en una de estas 6 variedades. Y los hallazgos histopatológicos son los que nos van a ayudar a determinar en qué clase está el paciente. Por ejemplo, en estas dos primeras, la mesangial mínima y en la mesangial proliferativa, lo único que vamos a encontrar son depósitos mesangiales. Esto quiere decir que el mecanismo de daño que encontramos en la nefritis lúpica es depósito de inmunocomplejos. Son inmunocomplejos que se formaron en otra parte del cuerpo o que se formaron de manera sistémica y que se depositaron en alguna parte de la barrera de filtración o en alguna parte del glomérulo. Entonces, en las primeras dos etapas, en la mesangial mínima y en la mesangial proliferativa, lo único que vamos a hallar son depósitos mesangiales en la microscopía electrónica. De nuevo, microscopía de luz, media de luz, es lo único que es relevante o lo más importante, porque es una rápidamente progresiva. Entonces va a haber depósitos mesangiales que van a ser observables en la inmunofluorescencia o en la microscopía electrónica. Después, la focal y la difusa, aquí vamos a encontrar depósitos mesangiales, pero también vamos a encontrar depósitos subendoteliales. Y dependiendo de la cantidad de glomérulos que estén afectados en la biopsia renal, lo vamos a clasificar en focal o en difusa. Si hay una afección de menos del 50% de los glomérulos, lo clasificamos en clase 3, que es focal. Y si hay una afección de más del 50% de los glomérulos, lo clasificamos como difusa. Entonces, menos del 50% de los glomérulos afectados es una nefritis lúpica focal, más del 50% de los glomérulos afectados es una difusa. Después está la membranosa. En la membranosa vamos a encontrar principalmente depósitos subepiteliales. Y esta puede estar presente al mismo tiempo que alguna de las otras clases. Por lo tanto, un paciente puede tener, por ejemplo, una clase 3 con una clase 5 al mismo tiempo. Depende de si hay depósitos subepiteliales en la biopsia renal. Nada más para recordar, depósitos subendoteliales quiere decir que los depósitos se encuentran entre el endotelio fenestrado y la membrana basal glomerular. Subendotelial quiere decir que están por debajo del endotelio fenestrado. Aquí estarían los subendoteliales. Y los subepiteliales son los que se encuentran entre el podocito y la membrana basal. ¿Por qué? Porque el podocito es el epitelio visceral y los subendoteliales porque están debajo del endotelio fenestrado. Entonces, de nuevo,
Depósitos subendoteliales se asocian con la clase 3 y con la clase 4. Depósitos subepiteliales se asocian con la clase 5. Y finalmente, la fase más tardía es la esclerótica, que aquí es cuando ya hay esclerosis de más del 90% de los glomérulos. Básicamente, la fase esclerótica es la etapa terminal de la nefritis lúpica, que es cuando el paciente ya, básicamente, no tiene casi glomérulos funcionales, su tasa de filtrado glomerular está severamente disminuida y probablemente requiere, bueno, casi con seguridad ya está en una etapa en la cual requiere terapia renal sustitutiva o en el mejor, que puede ser con diálisis, o en el mejor de los escenarios con un trasplante renal. Entonces, no les van a pedir, obviamente, en el dictamen que identifiquen el tipo histopatológico de la nefritis lúpica con base en una imagen o en una biopsia renal, pero lo que sí les pueden llegar a presentar es que les den un reporte de una biopsia renal y que ustedes sepan identificar las características del paciente para clasificarlo adecuadamente, que es lo que vemos aquí en esta tabla. La parte superior vemos la nefritis lúpica mesangial mínima, en la cual el glomérulo está prácticamente normal en la microscopía de luz, solamente tiene algunos depósitos mesangiales que se alcanzan a observar en la inmunofluorescencia. Después la mesangial proliferativa, que es la etapa 2, y aquí solamente hay expansión mesangial en la microscopía de luz, y va a haber algunos depósitos subepiteliares o subendoteliares, pero normalmente no están presentes. Después, la etapa 3 y la etapa 4 son depósitos principalmente subendoteliales y de nuevo, dependiendo de si se está afectando más o menos del 50% de los glomérulos, lo dividimos en nefritis lúpica focal o nefritis lúpica difusa. Finalmente, la membranosa son depósitos subepiteliales, ya sea de manera global o segmentaria, y como le mencioné hace un momento, puede estar en combinación con alguna de las otras clases. Y la esclerótica o la clase 6 es cuando ya está más del 90% de los glomérulos esclerosados. Entonces, esta clasificación es importante. Otro punto importante sobre esta clasificación es, como viene ahí en la diapositiva, la tipo 4 es la más frecuente. En realidad no es que la tipo 4 sea la más frecuente, sino más bien es la que más frecuentemente produce síntomas que van a requerir de una biopsia renal. ¿A qué me refiero? Normalmente en la etapa 1 y en la etapa 2, como el paciente, o en la clase 1 y en la clase 2, como el paciente casi no tiene una afección glomerular, como solamente hay algunos depósitos mesangiales que no interfieren mucho con el proceso de filtración glomerular, pues el paciente no va a tener una proteinuria significativa. Y como no tiene una proteinuria significativa, y dijimos que el criterio para realizar la biopsia renal era 500 miligramos en una muestra de orina de 24 horas, pues probablemente el paciente no va a presentar un criterio definitivo para realizar una biopsia renal. Sin embargo, cuando ya hay una afectación de más del 50% de los glomérulos, depósitos subendoteliales, pues este paciente es muchísimo más probable que presente proteinuria en comparación con los otros tres. Entonces, como este es el que más frecuentemente presenta proteinuria, pues obviamente cuando llegan a esta etapa, a la etapa 4, es cuando los vamos a biopsiar, porque ya en este punto es casi seguro que van a tener una proteinuria de más de 500 miligramos en una muestra de 24 horas. Entonces, en realidad, no es que sea la clase más frecuente, sino más bien de las biopsias que realizamos en los pacientes que tienen lupus y que sospechamos de nefritis lúpica, pues casi siempre cuando llegan a esta etapa es cuando ameritan o está indicado realizar una biopsia renal. Aún así, para cuestiones del examen y de este curso, si te llegan a preguntar cuál es la clase histopatológica más frecuente, pues la clase más frecuentemente encontrada en las biopsias renales es la clase histopatológica 4 de nefritis lúpica. Entonces, nada más para continuar con fisiopatología. La fisiopatología en este caso es por el mismo mecanismo que produce el daño en el resto de los sistemas. En general, en el caso del lupus, igual que con los otras enfermedades autoinmunes, tiene que haber dos insultos. Tiene que haber un defecto genético o un factor de susceptibilidad genética
y un insulto ambiental que funcione como un desencadenante. Entonces, esos dos combinados son los que van a ocasionar la presencia o la formación más bien de anticuerpos que se dirigen contra antígenos que se encuentran en el núcleo de las células, y esos anticuerpos son los que van a producir los síntomas sistémicos. En cuanto a los criterios, no se los tienen que saber, nada más me faltó mencionar del lado derecho los criterios inmunológicos o los criterios de laboratorio, que son los anticuerpos anticardiolipinas, el anticoagulante lúpico, niveles bajos de C3 o C4, comúnmente los dos, que de nuevo, de todas las que producen complemento bajo, solamente hay que recordar, por ejemplo, la glomerulonefritis postinfecciosa, que produce niveles bajos de C3, y nefritis lúpica, que también produce niveles de C3 y de C4 bajos. El resto de las glomerulopatías, lo común o lo normal es que no produzcan niveles bajos de complemento. Y finalmente, los anticuerpos específicos para el lupus, los anti-Smith, los anti-DNA de doble cadena y los anticuerpos o los anticuerpos antinucleares. Factores desencadenantes ambientales conocidos: infecciones virales, la luz ultravioleta, que es probablemente el más frecuentemente relacionado con lupus, y algunos medicamentos que también pueden llegar a desencadenar una actividad de la enfermedad. Entonces, los complejos inmunes es el mecanismo que produce el daño en la nefritis lúpica. Por eso es que habíamos dicho que de la rápidamente progresiva eran tres tipos, que era la antimembrana basal glomerular, que están asociadas, y aquellas ocasionadas por depósitos de complejos inmunes. Y en esos depósitos de complejos inmunes es donde entra la nefritis lúpica. Aquí va a haber depósitos de complejos inmunes de todos los tipos de inmunoglobulinas. Por lo tanto, el patrón de inmunofluorescencia va a reportar depósitos de complejos inmunes de IgG, de IgM, de IgA. A ese patrón, como son todas las inmunoglobulinas las que están depositadas al mismo tiempo en el glomérulo del paciente, se le conoce como patrón de casa llena o full house, que lo diferencia de otros tipos de glomerulopatías en las cuales solamente predomina o hay un tipo de inmunoglobulina depositada en el glomérulo del paciente, como la nefritis, nefropatía por IgA, por ejemplo, en la cual hay depósitos de IgA, pero principalmente IgA, o en la antimembrana basal glomerular, en donde son depósitos principalmente de IgG. En este caso va a haber todos los tipos de inmunoglobulinas o complejos inmunes formados por todos los tipos de inmunoglobulina, y van a tener, eso nos lo van a reportar en la inmunofluorescencia. Entonces, como ya lo mencionamos también, va a haber depósitos subepiteliales o subendoteliales, dependiendo de la clase histopatológica que presente el paciente, depósitos subendoteliales en la fase 3 y en la fase 4, y depósitos subepiteliales en la etapa 5, que es la membranosa. Y esta tabla resume los síntomas que presentan los pacientes. Entonces, en el caso de la nefritis lúpica, obviamente todos tienen proteinuria, y en cuanto al grado o la severidad de la proteinuria es mitad y mitad. Mitad de los pacientes van a presentar proteinuria en rango nefrótico y la mitad de los pacientes proteinuria en rango nefrítico. Hematuria, como parte del síndrome nefrítico, perdón, que es bastante común, principalmente microscópica. Es raro que presente hematuria macroscópica. Va a haber cilindros eritrocitarios, insuficiencia renal, que es una rápidamente progresiva, hipertensión, y otra característica también bastante importante es que pueden llegar a presentar anormalidades tubulares. El lupus puede llegar a producir tubulopatía, nefritis tubulointersticial. Y esa nefritis tubulointersticial puede llegar a producir anormalidades tubulares, entre las cuales se encuentran las tubulopatías, como la acidosis tubular renal principalmente, como parte de las manifestaciones de la nefritis lúpica. Entonces también hay que considerar que estas se manifiestan con bastante frecuencia, esas tubulopatías, hasta en un 70% de los pacientes. Para el diagnóstico, de nuevo, es un paciente que tiene lupus o en el cual yo sospecho que tiene lupus. Solicito marcadores de función renal y de daño renal, aparte de mis marcadores clínicos séricos, que son los anti-DNA doble cadena, antinucleares y demás. Y obviamente, para el diagnóstico definitivo de la nefritis lúpica es con biopsia renal. El criterio principal para realizar la biopsia renal es que mi paciente tenga lupus y que tenga, o sospecha de lupus, y que tenga más de 500 miligramos en una recolección de orina de 24 horas o en un día. Incluso si no tiene ninguna otra anormalidad o ninguna otra manifestación de actividad lúpica, esos 500 miligramos en un día son suficientes para que yo decida realizar una biopsia al paciente. O, en su defecto, el paciente
no tenga proteinuria o que tenga cualquier nivel de proteinuria, pero que tenga una disminución o un deterioro de la tasa de filtrado glomerular que no sea atribuible a otra causa. Esto quiere decir, si llega un paciente que tiene un deterioro de la tasa de filtrado glomerular al hospital, pues no necesariamente, y tiene antecedente de lupus, no necesariamente el deterioro de la función renal se debe al lupus. Puede que el paciente haya tenido una gastroenteritis que lo deshidrató, o que tenga una obstrucción de la vía urinaria. En general, pues sigue teniendo los mismos factores de riesgo para tener daño renal o lesión renal aguda que el resto de la población. Entonces, si el paciente tiene disminución de la tasa de filtrado glomerular, pero no tiene ninguna otra manifestación, no tiene proteinuria hematuria, que sugieran actividad de lupus, no tiene niveles de complemento bajo, por ejemplo, pues obviamente primero estoy obligado a descartar otras causas de daño renal, como por ejemplo una lesión renal aguda prerrenal o por hipovolemia, que el paciente esté deshidratado y eso le esté provocando la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, siempre hay que considerar eso en todo paciente con lupus, que obviamente puede tener lesión renal aguda no nada más por el lupus, sino por todas las razones por las cuales puede ocurrir lesión renal en general en todos los pacientes. No hay una correlación directa entre datos clínicos y la clase histopatológica. Aquí se intenta realizar una correlación entre esto, pero pues en realidad no es muy confiable que digamos. Esto quiere decir, yo no puedo predecir cuáles van a ser los síntomas, o más bien cuál es la clase histopatológica que tiene un paciente solamente con los síntomas, pero pues aquí se intenta hacer una correlación, aunque no es muy válida que digamos. Y finalmente aquí en este algoritmo resume cuáles van a ser los criterios para realizar la biopsia renal en un paciente con lupus. Si es un paciente que ya tiene lupus y yo hago un urinálisis o un examen de orina, de nuevo, si tiene niveles elevados de creatinina, o dicho de otra manera, una disminución de la tasa de filtrado glomerular medido por el método que sea, creatinina o cistatina C, lo siguiente es hacer una recolección de proteínas en orina de 24 horas. Si la recolección de proteínas en una muestra de orina de 24 horas es mayor a 500 miligramos por día, eso automáticamente me lleva a la biopsia renal. Igual acá, aunque no tenga elevación de los niveles de creatinina, pero tiene hematuria y proteinuria de más de 500 miligramos en un día, eso es indicación de biopsia renal. Si el paciente tiene menos de 500 miligramos en un día, pero aún así tiene otras características que sugieren actividad lúpica, pues aún así se puede considerar realizar la que tiene actividad de lupus y tratar de manera acorde. Siempre hay que considerar que si el paciente no tiene proteinuria de más de 500 miligramos, pero tiene deterioro de la tasa de filtrado glomerular, hay que buscar otras causas de lesión renal aguda, como uso de antiinflamatorios no esteroideos, medicamentos nefrotóxicos, como por ejemplo antibióticos que pueden provocar daño renal, como la vancomicina, o condiciones hemodinámicas que produzcan daño renal, como mencionaba hace un momento, la lesión renal por hipovolemia o prerrenal. Finalmente, el tratamiento es también con esteroides y ciclofosfamida o bicofenolato. Hay tratamientos ahorita un poquito más nuevos, pero en general nos vamos a quedar con ese en este momento. Solamente en este caso, a lo mejor la inducción no tienen que saber el mantenimiento y tampoco tienen que saber el rescate. Para el tratamiento de nefritis lúpica, solamente quedarse con esteroides más ciclofosfamida o bicofenolato, pero lo demás ya no lo tienen que saber. Hasta este momento, ¿alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces, vamos a quedarnos aquí el día de hoy. Ya nada más nos falta ver síndrome de Alport y antimembrana basal, perdón, membrana basal delgada y nefritis tubulointersticial, que son temas un poquito más rápidos, no son tan extensos. Entonces, la siguiente clase, el próximo martes, terminamos esos tres, que ya son los últimos de glomerulopatías y tubulopatías, y empezamos con disnatremias. Bueno, vamos a empezar primero con manejo de líquidos, y luego alteraciones del agua corporal total, y empezamos ahora sí con hiponatremia, que es un tema bastante extenso. Entonces, si no hay ninguna otra duda o pregunta, los veo el siguiente martes. Doctor, ¿ya sabe lo del examen y el caso? Todavía no me contestó el doctor, espero dárselo ya el martes, pero tentativamente va a quedar el viernes, aunque la hora todavía se las debo. Ok, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Doc.